En esta vida, los valores son la brújula que nos guía a través de la oscuridad, la luz que ilumina nuestro camino cuando todo parece perdido y la fuerza silenciosa que nos permite tomar decisiones correctas incluso cuando nadie nos observa. La honestidad, la humildad, la paciencia, la compasión, la perseverancia y la fe son pilares que sostienen nuestra existencia y nos permiten interactuar con el mundo de manera que nuestro corazón y nuestra mente permanezcan en armonía. Cada acción que realizamos, cada palabra que pronunciamos y cada decisión que tomamos refleja los valores que hemos cultivado a lo largo de nuestra vida. Usarlos sabiamente no significa simplemente cumplir con un código moral, sino integrarlos de tal manera que se conviertan en la base de nuestro carácter y la fuerza que nos permita superar las pruebas inevitables de la vida. Por ejemplo, cuando aplicamos la paciencia frente a la adversidad, podemos ver más allá de la dificultad inmediata y encontrar soluciones que no solo nos beneficien a nosotros, sino también a quienes nos rodean. La compasión nos permite entender que todos luchamos batallas invisibles, y la humildad nos enseña que incluso en la victoria no debemos olvidar nuestras raíces y nuestra dependencia de algo mayor que nosotros. La Biblia nos ofrece múltiples ejemplos de cómo los valores son la clave para una vida plena y recta. Por ejemplo, José, vendido por sus hermanos y traicionado, no permitió que el rencor definiera su vida, sino que permaneció fiel, honesto y paciente. Y finalmente fue elevado a una posición de liderazgo que le permitió salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. De la misma manera, Daniel, enfrentado a la injusticia y al peligro de ser arrojado al foso de los leones por su fe y sus convicciones, mantuvo sus valores y su integridad, confiando en Dios, y fue protegido milagrosamente, demostrando que mantener los valores incluso frente a la injusticia produce resultados que trascienden lo humano. La injusticia es una constante en la vida. Nadie está exento de enfrentarla. A veces, las personas honestas sufren mientras los malvados prosperan, y los que actúan con bondad parecen recibir castigos mientras los que actúan con engaños obtienen ganancias. Sin embargo, aceptar la injusticia no significa resignarse a ella ni dejar de luchar. Significa comprender que el mundo no siempre es justo y que nuestra misión no es esperar justicia perfecta, sino vivir con integridad, fortaleciendo nuestra alma y aprendiendo de cada experiencia. La Biblia nuevamente nos ofrece orientación en este sentido. El libro de Job nos muestra cómo un hombre justo enfrenta pérdidas, enfermedades y traiciones, y a pesar de su sufrimiento, mantiene su fe y su rectitud. Job no se convierte en una víctima de la vida. Su paciencia y fortaleza le permiten no solo sobrevivir a la adversidad, sino también crecer espiritualmente y comprender los misterios de la existencia que van más allá de su comprensión inicial. Cada injusticia enfrentada con dignidad, paciencia y sabiduría es, de hecho, una batalla ganada, aunque externamente el resultado parezca desfavorable. Aprender a aceptar lo que no podemos cambiar, sin renunciar a lo que sí podemos influir, es la esencia de la madurez y del verdadero poder personal. Los valores actúan como escudo frente a las injusticias. Nos protegen de caer en la amargura, en el resentimiento o en la desesperación. La bondad no es debilidad, sino fuerza. La justicia no es ingenuidad, sino claridad de propósito. La paciencia no es pasividad, sino estrategia y comprensión de los tiempos de la vida. Al igual que Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén pese a la oposición, la burla y las amenazas, nosotros también podemos avanzar y edificar nuestro destino aun cuando todo parezca conspirar contra nosotros. Cada acto de integridad, cada decisión de hacer lo correcto aunque nadie lo vea, es una victoria sobre la injusticia y una afirmación de que nuestros valores son más poderosos que las circunstancias externas. Por otro lado, figuras como el rey David, enfrentando conspiraciones, traiciones familiares y enemigos que buscaban su caída, nos muestran que mantener la fe y la integridad no garantiza ausencia de conflictos, pero sí garantiza que cada batalla librada con rectitud nos convierte en personas más fuertes, sabias y resilientes. Es importante entender que los valores no son herramientas que usamos solo cuando todo es fácil. Su verdadero poder se manifiesta en la dificultad, en el dolor, en los momentos en que la injusticia nos golpea sin piedad. La vida nos desafía a diario, y cada obstáculo es una prueba para poner en práctica lo que hemos aprendido, para mostrar que no nos dejamos definir por las circunstancias, sino por nuestra capacidad de actuar con rectitud, amor y determinación.
Jesús mismo nos enseñó que amar a nuestro prójimo, perdonar y actuar con justicia, incluso ante la traición y la persecución, son valores que elevan el espíritu humano por encima de las injusticias terrenales. Su vida es el ejemplo máximo de cómo los valores, la sabiduría y la fe se entrelazan para transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento y victoria espiritual. Además, debemos entender que los valores son semillas que sembramos constantemente en nuestro día a día. No basta con conocerlos o admirarlos, sino que debemos vivirlos y aplicarlos incluso en situaciones que nos parecen insignificantes. Cada acción basada en la honestidad, la compasión o la perseverancia refuerza nuestro carácter y nos prepara para los grandes desafíos que la vida inevitablemente traerá. Por ejemplo, en la historia de Ruth, una mujer común enfrentando dificultades como viuda en un contexto injusto, vemos cómo la lealtad, la humildad y la integridad pueden abrir caminos inesperados y bendiciones que trascienden la lógica humana. Ruth no solo sobrevivió a la injusticia de su entorno, sino que, gracias a su fidelidad y rectitud, se convirtió en ancestro del rey David y parte de la genealogía de Jesucristo, demostrando que los valores practicados con constancia tienen repercusiones eternas y profundas. La injusticia, aunque dolorosa, también nos enseña lecciones que ningún éxito fácil podría ofrecer. Cuando enfrentamos traiciones, fracasos o desigualdades, se nos da la oportunidad de elegir nuestra respuesta. Podemos permitir que el resentimiento y la amargura nos definan, o podemos mantenernos firmes en nuestros principios y transformar cada experiencia en un aprendizaje que nos fortalezca. Consideremos el ejemplo de José, quien siendo vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, podría haber sucumbido al odio y la desesperación. Sin embargo, su capacidad de mantener la fe, la paciencia y la integridad no solo le permitió superar cada prueba, sino también transformar la injusticia en una bendición para muchos. La lección aquí es clara: la vida no nos debe nada, y solo quienes aplican sus valores con sabiduría pueden convertir la adversidad en triunfo. Además, la perseverancia y la fortaleza interior no son cualidades abstractas, sino prácticas que debemos cultivar deliberadamente. La Biblia nos recuerda constantemente que aquellos que perseveran en medio de la injusticia son recompensados no necesariamente de la manera que esperan, sino de maneras que fortalecen su alma y su carácter. Por ejemplo, Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones por su fe, no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un ejemplo vivo de la protección divina y de cómo mantenerse firme en los principios puede vencer incluso las situaciones más desesperadas. Esta enseñanza nos muestra que los valores son como anclas que nos mantienen firmes cuando las tormentas de la vida amenazan con derribarnos. Es fundamental también entender que la injusticia de la vida no siempre se manifiesta como un evento dramático. A veces es sutil, en forma de oportunidades negadas, palabras hirientes o situaciones que parecen aleatorias. En todos estos casos, nuestra reacción define nuestro destino. Los valores no son solo un escudo contra lo que nos hiere, sino también una espada que nos permite actuar con sabiduría y transformar la situación. La bondad frente a la ingratitud, la paciencia frente a la impaciencia, el perdón frente a la traición. Estos actos pueden parecer pequeños, pero en conjunto forjan un carácter indestructible. Tomemos como ejemplo a Nehemías, quien enfrentó oposición constante mientras reconstruía los muros de Jerusalén. La injusticia estaba presente en cada murmullo, en cada intento de sabotaje y en la resistencia de quienes deseaban ver fracasar su misión. Sin embargo, Nehemías utilizó sus valores, fe, determinación, liderazgo y honestidad, para superar cada obstáculo, demostrando que la vida puede ser injusta. Pero cuando actuamos con rectitud y constancia, ninguna oposición puede detenernos. Cada batalla que enfrentamos con integridad, por pequeña que sea, nos prepara para las más grandes y nos enseña que la victoria no siempre es externa. Muchas veces, la verdadera victoria es interna. Es el fortalecimiento del carácter y la claridad de propósito. Además, el valor de la humildad se hace evidente cuando aceptamos que la injusticia no siempre tiene explicación ni solución inmediata. Al igual que el rey David enfrentó conspiraciones y traiciones incluso de sus propios familiares, nosotros también debemos aprender a mantenernos firmes sin dejarnos consumir por la ira o la desesperanza. David no permitió que la injusticia definiera su vida. En cambio, mantuvo su fe y sus principios, lo que eventualmente lo llevó a consolidar un reino y dejar un legado eterno.
Esto nos enseña que nuestra respuesta a la injusticia, más que la injusticia misma, determina nuestro verdadero destino y éxito. Cada experiencia injusta puede convertirse en una oportunidad de reflexión y crecimiento. Cuando aplicamos nuestros valores sabiamente, aprendemos a distinguir lo que podemos cambiar de lo que debemos aceptar, y en ese equilibrio encontramos la verdadera fortaleza. Jesús nos enseñó que la vida puede ser injusta, que ser perseguidos por hacer el bien es una realidad, pero que mantener la fe, la bondad y la rectitud nos coloca en un camino que trasciende las dificultades terrenales. La lección es clara: no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra actitud y nuestras decisiones, y allí reside nuestra verdadera libertad y poder. Es importante también reconocer que la vida nos coloca frente a personas y circunstancias que pondrán a prueba nuestros valores de manera constante. La injusticia no siempre proviene de grandes tragedias. Muchas veces se manifiesta en pequeños actos de deshonestidad, traición, injusticia social o incluso en la indiferencia de quienes nos rodean. Cada una de estas situaciones nos ofrece la oportunidad de aplicar nuestros valores de manera consciente, de demostrar que la integridad no depende de la recompensa inmediata, sino de un compromiso profundo con lo que es correcto. Tomemos como ejemplo a José, quien, aun siendo traicionado y vendido por sus hermanos, no permitió que el odio guiara sus acciones. Manteniendo la fe, la paciencia y la rectitud, no solo superó la injusticia que sufrió, sino que transformó esa experiencia en un medio para salvar a su familia y a una nación entera. Esta historia nos enseña que mantener los valores ante la injusticia no es un signo de debilidad, sino una manifestación de fuerza y sabiduría. Cada desafío que enfrentamos puede ser interpretado como una batalla espiritual y emocional. La vida, con todas sus injusticias, actúa como un campo de entrenamiento para nuestra alma. Daniel, cuando fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel a sus convicciones, nos mostró que la firmeza en los principios puede protegernos incluso en las situaciones más extremas. La lección es clara: la injusticia que enfrentamos no siempre puede ser eliminada, pero nuestra respuesta, basada en valores sólidos, determina nuestra verdadera victoria. Aprender a aceptar la injusticia no significa rendirse, sino reconocer que ciertas circunstancias escapan a nuestro control y que nuestra fuerza radica en cómo actuamos frente a ellas. En la vida cotidiana, esto se traduce en tomar decisiones correctas aunque nadie nos observe o recompense, en actuar con compasión cuando otros actúan con crueldad, en perdonar cuando nos han hecho daño y en perseverar cuando todo parece conspirar contra nosotros. La Biblia nos da múltiples ejemplos de cómo actuar frente a la injusticia y cómo mantener los valores nos permite salir fortalecidos. El rey David, enfrentando la traición de su propio hijo Absalón, no permitió que la desesperación dominara su corazón. Aunque el dolor fue inmenso, mantuvo su fe, su integridad y su propósito, y eventualmente recuperó su reino. Esto nos enseña que la justicia terrenal puede tardar o incluso no llegar de la manera que esperamos, pero nuestra respuesta basada en valores sí garantiza un crecimiento real y profundo. La paciencia y la perseverancia son esenciales cuando enfrentamos injusticias que parecen interminables. Job, ejemplo de fe y rectitud, perdió todo lo que tenía: su familia, sus riquezas y su salud, sin que nada de eso fuera culpa suya. Sin embargo, nunca permitió que la amargura o la duda lo apartaran de sus valores. Su historia nos recuerda que, aunque la vida sea dura e injusta, mantenernos fieles a nuestros principios, aun cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, nos permite no solo sobrevivir, sino encontrar una recompensa mayor en el crecimiento personal y espiritual. Cada prueba, cada injusticia, es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y reafirmar que nuestros valores son más importantes que cualquier circunstancia externa. Otro ejemplo relevante es el de Ruth, quien, viuda y vulnerable, eligió la lealtad, la humildad y la honestidad sobre el desespero y la desesperanza. Su conducta, basada en valores sólidos, le permitió superar las injusticias de su entorno y encontrar bendiciones que transformaron su vida y la de futuras generaciones. La vida no nos debe justicia inmediata. Muchas veces los resultados no son visibles al instante, pero cada acción correcta que realizamos siembra semillas que tarde o temprano florecerán. Así la perseverancia en los valores actúa como un faro, guiándonos a través de la adversidad y mostrándonos que el verdadero poder no reside en dominar a otros, sino en dominarnos a nosotros mismos y mantenernos fieles a lo que es justo y bueno.
Aceptar la injusticia también implica comprender que los errores de otros no deben definirnos ni hacernos caer en la misma maldad. Perdonar y actuar con bondad frente a la traición es uno de los actos más poderosos que podemos realizar. Jesús nos enseñó que incluso cuando somos perseguidos o maltratados por hacer lo correcto, debemos mantener la rectitud, la paciencia y la compasión. Esta enseñanza nos recuerda que nuestros valores no solo nos protegen, sino que también tienen un efecto transformador sobre quienes nos rodean. Mantener la integridad, aún en la adversidad, puede inspirar a otros a hacer lo mismo y crear un impacto positivo que trasciende nuestra propia vida. La vida, con sus golpes y adversidades, nos invita a reflexionar sobre qué es realmente importante. Los valores nos proporcionan claridad en medio de la confusión y nos permiten discernir entre lo que debemos aceptar y lo que debemos cambiar. Enfrentar la injusticia con sabiduría y fortaleza nos permite construir un carácter sólido, capaz de resistir cualquier tormenta. La historia de Daniel, de José, de Ruth, de Job y de David nos recuerda que cada desafío, cada injusticia, es una oportunidad de demostrar quiénes somos realmente. No se trata de esperar que la vida sea justa, sino de decidir que nosotros actuaremos con justicia, bondad y fe, sin importar las circunstancias. Además, es fundamental entender que los valores son una guía constante que nos permite enfrentar no solo la injusticia, sino también las decisiones diarias que determinan nuestro carácter y destino. Cada elección que hacemos, desde la forma en que tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestras propias emociones, refleja la fuerza de nuestros principios. No podemos esperar que la vida nos recompense automáticamente por hacer lo correcto. Más bien, los frutos de la integridad se ven a menudo a largo plazo, en la paz interior, en el respeto ganado y en la capacidad de influir positivamente en nuestro entorno. Por ejemplo, Salomón, famoso por su sabiduría, demostró que la aplicación de valores como la justicia, la prudencia y la comprensión puede resolver conflictos complejos y traer armonía donde prima la confusión y la injusticia. Su ejemplo nos recuerda que la sabiduría, guiada por valores firmes, tiene un poder que trasciende lo inmediato y lo visible. Enfrentar la injusticia requiere también discernimiento y paciencia. La vida puede presentarnos situaciones en las que actuar impulsivamente puede agravar la injusticia o producir consecuencias no deseadas. Por ello, la reflexión y la moderación son esenciales. La Biblia nos muestra múltiples casos donde la paciencia y la prudencia permitieron que la justicia se manifestara de manera correcta y duradera. Por ejemplo, cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén enfrentando oposición, cada paso, cada estrategia y cada palabra fueron calculados con fe y perseverancia, demostrando que la victoria no siempre es inmediata, pero es segura para quien actúa con rectitud. Este ejemplo nos enseña que los valores no son solo principios abstractos, sino herramientas activas que debemos aplicar con inteligencia para superar la injusticia de manera efectiva. Además, los valores nos ayudan a mantener la esperanza incluso cuando todo parece perdido. La vida, con su injusticia, puede sembrar dudas y desánimo, pero la fe, la perseverancia y la integridad actúan como anclas que nos sostienen. La historia de Job, que perdió todo y fue probado más allá de lo imaginable, nos recuerda que la fortaleza interior no surge de la comodidad, sino de la adversidad. Job no permitió que la injusticia definiera su vida. Permaneció firme y al final fue recompensado no solo con bienes materiales, sino con una comprensión más profunda de la existencia y de su relación con Dios. Así, la injusticia, cuando se enfrenta con valores sólidos, se convierte en un medio de crecimiento y transformación personal. La bondad y la compasión frente a la injusticia también tienen un poder transformador. Perdonar y actuar con generosidad frente a quienes nos han hecho daño no solo libera nuestra alma del resentimiento, sino que también puede cambiar la actitud de los demás y crear un efecto positivo que se propaga más allá de nuestra percepción. Jesús enseñó que debemos amar incluso a nuestros enemigos y que la rectitud y la bondad deben prevalecer sobre la venganza. Este principio nos muestra que los valores aplicados sabiamente no dependen de la reciprocidad ni de la justicia inmediata, sino de nuestra capacidad de actuar correctamente, incluso en circunstancias adversas. Otro aspecto importante es la constancia en los valores. No basta con aplicarlos en momentos de paz o éxito. Su verdadero poder se manifiesta cuando las dificultades y la injusticia nos ponen a prueba. Cada acto de integridad, cada decisión de mantener la paciencia,
Cada demostración de compasión frente al egoísmo de otros fortalece nuestro carácter y nos prepara para enfrentar desafíos mayores. La historia de Ruth nos recuerda que la fidelidad, la humildad y la lealtad, incluso en medio de la adversidad, producen resultados duraderos y bendiciones inesperadas. Ruth enfrentó injusticias y circunstancias difíciles, pero su constancia en vivir según sus valores la llevó a una vida plena y significativa, impactando generaciones futuras. Asimismo, debemos aprender a diferenciar entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. La vida nos mostrará injusticias que están fuera de nuestro control, y luchar contra ellas sin discernimiento solo genera frustración y desgaste. Aceptar lo que no podemos cambiar no significa resignación, sino sabiduría. Significa invertir nuestra energía en acciones que sí pueden producir un efecto positivo. Daniel, en el foso de los leones, nos enseñó que mantener la fe y la integridad frente a circunstancias imposibles protege nuestra esencia y demuestra que los valores, aplicados sabiamente, son más poderosos que cualquier injusticia externa. Por último, es importante comprender que nuestra vida es un testimonio. Cada acción basada en valores, cada decisión tomada con integridad y cada acto de justicia y compasión sirve como ejemplo para otros y deja una huella duradera. La vida puede ser injusta, pero nuestra respuesta a esa injusticia define no solo nuestro destino, sino también el impacto que dejamos en quienes nos rodean. Mantener la fe, la paciencia, la humildad y la rectitud, incluso cuando todo parece perdido, nos convierte en vencedores silenciosos, en personas capaces de transformar el dolor en crecimiento, la adversidad en aprendizaje y la injusticia en oportunidad para demostrar la fuerza de los valores verdaderos. La vida no nos debe nada. Cada oportunidad, cada logro, cada paso hacia nuestros sueños es algo que debemos ganarnos con esfuerzo, fe y perseverancia. No esperes que las cosas sean fáciles ni que otros te den lo que mereces. La verdadera fuerza está en levantarte, enfrentar la adversidad y seguir avanzando aunque todo parezca perdido. Cada caída es una lección, cada obstáculo una oportunidad para crecer y cada injusticia una prueba de tu carácter y determinación. Mantén tus valores, tu integridad y tu pasión, porque eso es lo que realmente define a los vencedores. Si este mensaje te inspiró, suscríbete y dale like para seguir recibiendo motivación y fuerza para nunca rendirte. Gracias por quedarte hasta el final. Cambio y fuera.